Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre algo que ha caracterizado al ser humano y es su desmedida ambición. Su desmedida, aunque al decirlo así desmedida, estoy diciendo redundante, su desmedida codicia. La codicia de por sí es desmedida. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Este es mi canal oficial. Si en efecto a ustedes les gustan estos contenidos, denle me gusta, denle like, activen la campanita para recibir notificaciones. Y recuerden que también tenemos a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672. Pueden escribir los comentarios que ustedes quieran y hacernos los aportes que a bien tengan. Decía entonces que esto de la codicia y la ambición ha estado presente en la historia del ser humano, especialmente desde el momento mismo en que se volvió sedentario a raíz del descubrimiento de la agricultura. Él se afincó en un solo lugar, se asentó allí. Y esto conllevó unas ventajas, y era que no tenían que desplazarse enormes distancias, aumentó la expectativa de vida, el hecho de que hubiese comida suficiente y no dependiera de las estaciones, de las cosechas, de sus épocas de nómada, hizo que también la salud de alguna manera mejorara. Pero esto conllevó a que los conglomerados fueran creciendo a un ritmo que no se conocía cuando eran nómadas, porque al estar asentados en un solo sitio, lo lógico es que existían menos peligros y por lo tanto la prole siempre aumentó. En poco tiempo ya era un poblado relativamente pequeño, o era un clan mejor con 3 o 4 casas de la misma familia, luego aparece una tribu y la tribu se convierte en pueblo y el pueblo en ciudad, en fin, lo que ya conocemos suficientemente. Y quienes detentaban el poder, aquellos que manejaban esas comunidades, al tener la oportunidad de apropiarse de unas grandes extensiones de tierra, lo que les garantizaba una muy buena agricultura, muy buenos productos y excedentes para comerciar y vender, eso les dio además de riqueza, o a través de la riqueza, producto de la venta de todos esos excedentes, cuando ya se inventó la moneda, les confería poder. Porque el poder, si no se tiene con qué sustentarlo, entonces deja de ser poder. Y se sustenta sobre 2 bases particularmente: riqueza y armas. Y las armas, lógicamente, que no funcionan solas, sino que tiene que establecer un grupo que pueda defender aparentemente el conglomerado, pero que realmente está al servicio de quien tiene el poder. Y en la medida en que a este se le abre más el apetito por tener más cosas, entonces pasa de lo que llamaríamos una ambición que es medianamente, desde el punto de vista individual, es medianamente legítima. Yo puedo ambicionar muchas cosas y tengo todo el derecho a hacerlo. Pero cuando ambiciono más de lo que realmente quiero y necesito, entonces eso se convierte en una obsesión y se transforma en codicia. Y la codicia sí es el sumum de la ambición humana. Porque no importa a quién dañe, a quién haya que matar o qué se tenga que hacer, lo importante es que yo lo tenga todo. Y justamente por eso, en muchas épocas, aunque siempre la hambruna estuvo presente, a veces eran provocadas por acaparamiento de los productos para encarecerlos artificiosamente y poderlos vender a un mayor precio. Y lógicamente que llegaba un momento en que tenían muchísimo, pero al siguiente ya no tenían nada, porque se quebraban. Y se quebraban porque la gente dejaba de comprar estos productos, o porque no tenía con qué, o porque encontraba otras fuentes de subsistencia. Así se generaron diversas crisis económicas en la historia, todo movido por la codicia. La codicia.
que aunque en principio afecta es a quienes están en la cima del poder, por extensión se va expandiendo hasta llegar a las clases inferiores que quieren equipararse con los que están arriba y se contagian de lo mismo. Y ha habido algunas crisis que tal vez si el hombre mirara hacia atrás y observara no solamente lo que origina las crisis, el desarrollo de las crisis, las consecuencias, cómo terminan las crisis y las consecuencias de las crisis, tal vez tendría un mayor sentido de humanidad y de compartir más, que garantizaría que esa codicia no lo obcecaría, no lo enceguecería y por lo tanto podríamos vivir de una manera más armónica y entre hermanos. Y regularmente se dan por situaciones inducidas, creadas artificialmente. Voy a hacer un recorderis de unas cuantas de estas crisis, para que ustedes se formen una idea. Resulta que Alejandría tenía la biblioteca más grande y más completa, la mejor del mundo. Orgullo de Alejandría y orgullo de los egipcios, pues de los Ptolomeos, que eran la dinastía reinante, que fueron los últimos que gobernaron Egipto antes de que Egipto cayera en las manos de Roma, tras la muerte de Cleopatra. Y gobernaron 300 años esta dinastía de los Ptolomeos, que fue fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, que al morir esos generales se repartieron los territorios. A Seleuco le tocó parte de Babilonia, a Ptolomeo le tocó Egipto, ¿quién más? Antíoco le tocó otra parte de Asia. Entonces, los Ptolomeos, después de que Alejandro fundó Alejandría, formaron la biblioteca más completa, más fastuosa, más importante de la historia, y era un sagrario del saber. Y por eso cuidaban esto como se cuida el mayor de todos los tesoros. Y fue una característica de la familia de la dinastía de los Ptolomeos. Pues hubo uno que era Ptolomeo V, que vivió entre el año 210 y el 181 a.C., y que éste tenía el monopolio del papiro en el que se escribían los libros, los rollos. Pues había en Pérgamo, en el Asia Menor, otro rey llamado Eumenes II, que vivió entre el 197 y el 159 a.C. Pues él quiso tener una biblioteca y dijo que iba a ser la mejor biblioteca del mundo, que le iba a competir a la de Alejandría. Pero para poder llegar a eso tenía que contar con el papiro para poder escribir los rollos o tener los rollos. Cuando Ptolomeo se enteró de lo que estaba pensando Eumenes, dijo, no, la única biblioteca que puede existir es la de Alejandría, la mejor del mundo y no tiene por qué haber más. Pero como no podía frenarlo de otra manera, y resulta que el papiro se producía era justamente en Egipto, entonces él lo que dijo era que no permitía la exportación de papiro a Pérgamo, por ninguna consideración. Primero, puso unos precios exorbitantes. Y en segundo lugar, además de los precios, dijo, independientemente de si pueden pagar o no, no les vendemos papiros. Eumenes dijo, esto no me va a arredrar. Y alguno de sus consejeros le dijo que por qué no se escribían los libros en las pieles de los animales. Había pieles flexibles, delgadas, muy maleables, que se podían trabajar muy bien. Y entonces se inventaron el pergamino. Montaron todo un proceso para adecuar las pieles, pelarlas, secarlas, ponerlas al sol, tratarlas con algunas cremas que las hicieran flexibles. Perfeccionaron el sistema e impusieron el pergamino, que en ese momento era mucho mejor, porque al final de cuentas era mucho más duradero que un papiro.
Papiro en esencia era una forma de papel primitiva. Esta era una piel que podían conservarla por cientos o miles de años. Y era mucho más manejable, no requería tantos procesos y podían guardarlo en muchísimas partes. Y al mismo tiempo, aparte de los rollos de papel, de pergamino, se inventaron el que podríamos llamar el precursor del cuaderno de hoy. Se cortaba en cuadritos, se escribía lo que se necesitaba y enseguida se cosía por el lomo y ahí tenían un libro. Pues resulta que aquel Ptolomeo se encartó con la producción de papiro porque como no le quería vender a Eumenes, sospechando que si le vendía a un tercero, este tercero le vendería a Eumenes, entonces no quiso venderle a nadie. Perdió cualquier cantidad de dinero, simple y llanamente, por el prurito egoísta de no permitir que le vendieran papiros a Eumenes. Entre tanto, el pergamino floreció, se convirtió por excelencia en la forma de escritura o sobre la que habría de escribirse, y los pergaminos sobrevivieron 1000, 2000 años. Y de hecho muchos de los escritos que han hallado en Qumran y en otras partes están en pergaminos. En papiro no habrían aguantado. Están en pergaminos. Y aún hoy, cuando se hace una distinción, se le entrega a alguien un reconocimiento, se le entrega en algo que imita al pergamino, que no es directamente una piel, sino algo que se llama pergamino, que es un papel un poco más resistente, más bonito, pero deriva su nombre justamente de aquellos pergaminos. Pues se dice que Ptolomeo casi se quebró, casi que se quiebra su economía, justamente por eso. Hasta que sus sucesores tuvieron que enmendar la plana y volver al comercio del papiro. Pero ya para entonces el pergamino les había ganado todo el terreno. Esa se cree que fue una de las primeras grandes crisis económicas de la historia. Porque aunque pareciera que era una pelea entre dos personas, afectó a toda la cuenca del Mediterráneo, del Mar Rojo, a parte de África y en buena parte a Europa. Y por supuesto pues a Bizancio, al Asia Menor. Esa fue una de las primeras grandes crisis. Quería contarles otra, que esta sí parece, es rocambolesca, definitivamente. Y parece como salida de no sé, hombre, del dislate, del ser humano, de esa confusión, de esa locura estúpida que uno no puede entender. Y estamos hablando de un proceso que se llamó la tulipomanía. Imagínense ustedes que lo que hoy son Países Bajos, Holanda en aquella época, llegó un momento en que se convirtió en el país más rico de Europa, porque allí comerciaban con todas las monedas, las recibían todas y hacían los cambios. Entre tanto, en otros países los reyes eran muy celosos porque no querían sino que se comerciara con la moneda de su país. Esto le abrieron las puertas a todos. Por lo tanto, todos iban allá y se inventaron las famosas ferias comerciales. Constantemente estaban haciendo ferias en Ámsterdam, particularmente ferias a las que llegaban comerciantes de todo el mundo. Y además, los que iban a comerciar allí tenían la posibilidad de que firmaban contratos comerciales y no tenían los productos manufacturados o lo que fueran a comprar no lo tenían ahí, sino que se los llevaban a donde ellos vivían. Es decir, se hacía el negocio aquí y se los llevaban a su casa. Se puede decir que ahí nació el concepto de lo que nosotros llamamos ahora bolsa de valores, más o menos. Y llegó un señor que era cónsul en Turquía
y llegó con un bulbo muy hermoso y lo sembró. Y ese bulbo se llamaba el tulbent, que significa turbante, traído de Turquía. Y dio una flor bellísima. Y fue el tulipán. Empezó a sembrar tulipanes y muy pronto se despertó la fiebre del tulipán. ¿Y cómo les parece que una enfermedad de la planta fue la que hizo posible todo este fenómeno de la tulipomanía? Una especie de, a ver un momentico, les voy a decir cómo se llamaba, un virus llamado Tulip Breaking Virus, TBV, que popularmente lo conocían como el virus mosaico. Pues este virus atacaba a los tulipanes, que encontraron este tipo de plantas, encontraron el mejor de todos los terrenos del mundo para el tulipán. Por eso todavía Holanda, y a la selección de Holanda se le dice la selección tulipán, y el tulipán es el símbolo nacional. Pues este virus que atacaba los bulbos le daba unas características y unos colores espectaculares a las flores, en forma de llamas, de distintos colores, una cosa bellísima, absolutamente bella. Y por lo tanto la flor se convirtió en un mercado muy próspero. Y entonces se vendían bulbos de tulipán y la gente los compraba. Algunos en principio los compraban para sembrarlos. Y cada vez surgían tulipanes más exóticos, más hermosos, más extraños y únicos. Y esto despertó la codicia de la gente. Los ricos empezaron a comprar tulipanes para vender. Y entonces, en Amberes y en Ámsterdam, se crearon mercados especiales para los tulipanes, para vender tulipanes. Alguien que era supremamente rico y como un símbolo de estatus y de demostración, de boato, pues de fasto, de demostrar que eran muy ricos, muy poderosos, compraban tulipanes y pagaban precios exorbitantes por ellos. Y como era un mundo cerrado, los ricos podían exhibirlos, pero los pobres no se querían quedar fuera de la danza. Y mucho más si era un producto que venía de la tierra. Entonces querían tenerlos también. Pues llegó un momento en que en 1623, creo que tengo por aquí la fecha, en 1623, un solo bulbo, uno solo, costaba 1000 florines. En 1635 se pagaron 100.000 florines por 40 raíces de una variedad de tulipán única, llamada Semper Augustus. Y ese comercio llegó a tal punto que ya no lo compraban para sembrarlo, sino que se convertía, era como si fuera un lingote de oro. Los compraban para venderlos o como una moneda de curso. Entonces yo lo compro por 1000 florines y vengo y lo vendo aquí por 10.000. Este que lo vende por 10.000 allá lo vende por 50. Llegó un momento en que era tal el comercio que aquellos que creían quedarse por fuera de la danza, que eran los más pobres, vendían sus casas, vendían sus tierras para comprar un lote de bulbos de tulipán. Y lo vendían todo lo que tenían, entregaban todo lo que tenía con tal de poseer unos cuantos bulbos. Y a más exótica y rara la flor producida por ese bulbo, más costosa era. Con decir que un hombre cualquiera, un trabajador cualquiera, se ganaba 150 florines aparentemente al año. Y por un bulbo, imagínense ustedes, lo que les decía, un solo bulbo, habían pagado por él 1000 florines. Y 100.000 florines por 40 raíces en 1635. Todo iba a pedir de boca. E inclusive se inventaron lo que llaman ahora el concepto de mercados futuros.
Como resulta que el tulipán se sembraba y florecía, pero en primavera y verano, el resto del año no se producía, entonces lógico que la cantidad es decir, la cantidad producida no era muy grande y por lo tanto esa misma cantidad hacía que los precios se encarecieran mucho más, porque no era un producto que pudiera encontrarse de manera silvestre y se pudiera vender miles y miles y miles. Entonces, muchos comerciantes compraban lotes de bulbos que todavía no se habían sembrado. Los mercados a futuro, que ahora son muy comunes en las bolsas y en las grandes economías. Y pagaban por adelantado para que esos bulbos que iban a nacer de ahí fueran para él. Y no sé cómo no pensaban, de pronto, en las inclemencias del clima u otros fenómenos naturales que podrían dar al traste con las cosechas. No lo pensaban. Pagaban y firmaban un documento que les garantizaban que esos bulbos producidos serían para ellos. Pero es más, era una lotería. Porque si bien es cierto, los que conocían y tenían eran muy exóticos, de formas muy raras, en forma de llamas, colores fucsia, morados, amarillos, increíbles colores. Ellos no sabían cómo habrían de salir los bulbos que acababan de comprar en mercados a futuro. Pues llegó un momento en que se encarecieron tanto que ya quienes querían comprar ya no tenían con qué. No había con qué comprar. Y quienes los tenían entonces decían, yo me voy a encartar con esto. Entonces empezaron a bajarle precio. Se cuenta, y fue lo último que ocurrió, pues para que vean ustedes hasta dónde puede llegar esa ambición del ser humano. A ver que lo encuentro por aquí, es que tengo un dato que debía anotarlo para que no se me olvidara. Aquí lo tengo. El 5 de febrero de 1537, imagínense ustedes, que se vendió un lote de 99 bulbos de tulipán por 90.000 florines. 99 bulbos. 90.000 florines. Y que con esa suma se podría comprar una casa y se podría comprar toda una tierra. Y lo vendieron el 5 de febrero. Pero lo que les decía, ya muchos sentían que estaban encartados porque no todos tenían para comprar y dar y pagar por esos bulbos cantidades como estas tan exorbitantes. Al otro día, 6 de febrero de 1537, alguien salió con un lote de medio kilo de bulbos y apenas pagaron por él 1.250 florines. Lo puso a la venta y no había quien lo comprara. Pues todos entraron en pánico. Los que tenían una enorme cantidad de bulbos los sacaron al mercado para venderlos y casi que regalados, y nadie lo compraba. Llegó un momento en que se quedaron con eso en la mano. Por cierto, lógico, los bulbos tenían un ciclo de vida corto como cualquier flor, por lo tanto había que salir de ellos rapidito. Pues todos se encartaron con los bulbos y se quebró Holanda. Sigo llamando Holanda como se llamaba en aquella época, Países Bajos. Se quebró completamente la economía. Se dice que quedó en la ruina más de la mitad de la población del país. La economía se derrumbó completamente. Y se dice que esta crisis, que la historia la conoce como la tulipomanía, por la fiebre que se desató alrededor del tulipán, fue la primera gran crisis económica en el mundo, porque lo que ocurrió en Holanda, siendo el país más rico en ese momento de Europa, afectó toda la economía europea y las secuelas, los coletazos, prácticamente llevó a la quiebra a otros países, porque la moneda toda se perdió.
no se sabe dónde estaba y no había con qué comerciar, ni con quién comerciar. Por lo tanto, fue una crisis, la primera gran crisis que afectó a toda Europa. Esa fue la crisis de la tulipomanía. Pero hay otra crisis, que esa es una crisis que a nosotros nos afectó. Y resulta que, digamos, nos afectó como país. Y tiene que ver con la bonanza cauchera. La bonanza cauchera, pues resulta que esta bonanza cauchera, si bien es cierto, pues un árbol milenario y que los indios usaron la siringa, como lo llaman, durante milenios, pues vaya y venga, no le encontraban como una utilidad práctica. Pero después de que Charles Goodyear, en 1839, volcó accidentalmente un recipiente que tenía azufre sobre un caucho que tenía en la mesa. Al caer ese azufre sobre el caucho, sobre una estufa, al caer ese azufre sobre el caucho y la estufa estaba caliente o encendida, algo así, resulta que el caucho se endureció y se volvió impermeable, contado de manera muy artesanal. Pues cuando él descubrió esto, perfeccionó el método y lo llamó vulcanización, en honor del dios Vulcano, el dios del fuego. Desde ese momento, cuando él logró esto, se convirtió en una fiebre que todo el mundo quería tener caucho, porque al tener algo impermeable y mucho más, ya finalizando el siglo XX, que ya se utilizaba el caucho para rodar, para hacer ruedas. Entonces, la demanda fue altísima. Y en el Amazonas estaba el caucho de manera silvestre, la siringa. Se montaron entonces la famosa Casa Arana, que acabó con buena parte de la población huitota de Colombia, que esclavizaron de una manera abyecta a estas poblaciones, las diezmaron completamente. Y que en su momento, esa ambición, que no era solamente la Casa Arana, sino pues otras firmas, le dieron un lustre a una ciudad como Manaos, casi en la desembocadura del río Amazonas en Brasil, y la convirtieron en la ciudad más importante y más poderosa de Brasil. Y allá se residenciaron los caucheros. Llegó a tal punto que esta ciudad tenía luz eléctrica cuando todavía no había llegado el siglo XX, y aunque ya la luz eléctrica existía, pues las grandes ciudades casi ninguna tenía luz eléctrica, pues tenía luz eléctrica en toda la ciudad y alumbrado público. Tenía tranvía eléctrico, y un comercio impresionante que parecería una ciudad como Nueva York hoy, con unos precios exorbitantes, y traían mercancía de todo el mundo, se daban la gran vida. Y yo no sé qué tan cierto sea esto históricamente, pero que dicen que los ricos hasta encendían sus tabacos con billetes de 50 y de $100. Construyeron un teatro que hoy es el gran monumento, un patrimonio histórico de Manaos, tomando como referente la Scala de Milán, de mármol de Carrara, la cosa más deslumbrante del mundo, con una capacidad, no sé, 2.000-3.000 espectadores o más, si no estoy mal. Y lo cierto es que el 6 de enero de 1897 inauguraron este teatro, lo más fastuoso, dicen, que había en el mundo, el Teatro de Manaos. Y lo inauguraron el 6 de enero de 1897 con la obra La Gioconda de Amilcare Ponchielli, que lo trajeron directamente desde Europa. Se dice, yo no tengo una corroboración histórica para afirmarlo, pero se dicen que allí estuvo cantando Enrico Caruso. Se cuenta que toda la ropa la traían de Europa y llegaban al colmo. Dicen, yo no sé, eso me parece muy loco,
que la ropa de una seda especial traída de China y todo esto, la mandaban a lavar a Portugal. No sé, me dice, entonces yo mando a lavar una muda de ropa. ¿Y cuando me la vuelva a poner? Dentro de un año. Mientras iban y volvían, porque tenía que ser en barco, y mandaban a lavar la ropa a Portugal. Yo no sé si eso sea cierto, pero todo lo que se dice está, tanto loco, está dentro de lo posible. Pues entre 1890 y 1920, Manaos se convirtió en la ciudad más próspera, más rica de Sudamérica y una de las más ricas del mundo. Y todo ese boato y todo ese lujo hicieron de esta ciudad, en medio de la selva amazónica, quizás el símbolo del tercer mundo, de que en efecto sí podía competir con Europa. Pero resulta que en 1912 vinieron, dizque unos científicos, a estudiar las plantas. Se robaron unas semillas de caucho y se las llevaron y las sembraron por afinidad climática. Las sembraron en Malasia y en Ceilán, que hoy es Sri Lanka. Y resulta que allá, por condiciones de clima y no sé por qué más, fue mucho más productivo el árbol del caucho que aquí. Cuando empezaron a sembrar allá y empezaron a sacar esa cosecha, quebraron a los magnates del Amazonas de la bonanza cauchera. Cayó la ruina. El periodo de florecimiento de Manaos está entre 1890 y 1920. Por lo tanto, estos 8 años de 1912 a 1920, se supone que fue el lapso en el que aquellos árboles de caucho comenzaron a crecer y a ser productivos allá en Malasia. Lo cierto es que después de 1920, Manaos quedó una ciudad casi que abandonada, absolutamente desolada, en ruinas. Y todo por la codicia, por la ambición, porque para hacer posible ese imperio, o más que imperio, ese emporio, tenían que sacrificar vidas humanas. Y la cantidad de indígenas, de nativos del Amazonas, que murieron en las seringueiras, no se pueden contar. Inclusive hay algunos revisionistas que dicen que pudieron ser millones. Yo no sé si millones, pero sí acercándose a 1 millón, por lo menos sí. Y justamente a todo ese proceso tan terrible de ese sojuzgamiento, de esa forma de esclavizar a los indígenas, lo cuenta José Eustacio Rivera en La Vorágine, un libro maravilloso que yo les recomiendo, léanselo. No se puede uno morir sin leer ese libro, La Vorágine, escrito con una exquisitez, pero aparte de eso, de una manera tan descarnada de cómo era esa explotación, que ahí sí puede uno entender hasta dónde llegaron y qué fue lo que pasó. Esa fue la otra gran crisis que prácticamente afectó a toda Sudamérica y a buena parte de Europa, porque con todo este comercio importaban de Europa bienes, productos, manufacturas, y compraban servicios que estimulaban la economía europea. Esa fue otra gran crisis. Y luego vino la de 1929, sobre estas no me voy a detener mucho, porque son las más conocidas. El crack de Wall Street de 1929. Resulta que en aquella época, recién terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos floreció y apareció como la gran potencia productora de acero y demás, y por lo tanto la nueva nación rica del mundo. Y como allí estaban todas las grandes empresas del planeta, la emisión de acciones
hacía que todo el mundo quisiera comprar acciones. Y cuando todos querían comprar acciones, entonces los ricos compraban porque tenían con qué. Pues los pobres empezaron a vender sus casas, sus terrenos, a vender lo que tenían para comprar acciones, porque todos los días subían y subían y subían y subían más. E inclusive los bancos les prestaban para que compraran las acciones. Pero llegó un momento en que las acciones subieron tanto que ya no había quien comprar acciones. Y quienes se habían embarcado en deudas para poder comprar acciones no tenían con qué pagarle a los bancos. Los bancos se quebraron, muchas empresas se quebraron. Y no es que muchas, se quebró Estados Unidos, que fue la Gran Depresión que nació ahí. Eso fue el 24 de marzo de 1929, octubre de 1929. Fue el crack de Wall Street. Ahí nació la Gran Depresión, que sumió a Estados Unidos en la miseria, en la pobreza más absoluta, como un decenio y un poco más, como unos 15 años, porque apenas cuando llegó Theodore Roosevelt en 1932, con su política de New Deal, un nuevo orden, creo, logró recomponer la economía y la robusteció gracias a la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la Segunda Guerra Mundial pudieron salir completamente de la Gran Depresión. Y después del crack de Wall Street hubo otras recesiones en el siglo XX, pero el culmen fue en el 2008, cuando el desenfreno por los préstamos hipotecarios, promovidos por la desmesurada codicia de los lobos de Wall Street, quebró a Estados Unidos y a buena parte de Europa. No hablo más sobre eso porque es muy fresca esta crisis, hay suficiente información y ustedes la conocen. Pero ahora suena una alarma, porque al parecer se avecina otra crisis, y todo por una moneda virtual que nadie conoce, que es el Bitcoin, que es humo, que no existe, y que si es humo, se puede disolver como una voluta de humo de un cigarrillo. Y todo por la codicia del ser humano. Cuando con los recursos que existen en el planeta, si hubiese una buena voluntad de quienes detentan el poder económico, se podrían redimir miles de millones de personas que están en la peor de las penurias. Este es un llamado a la conciencia universal, no más. Llegamos al final. Espero que les haya gustado este contenido. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.